Imagina un país al borde del abismo. La economía, que durante años se sostuvo como un gigante agroexportador, empieza a tambalear. Las mansiones de los terratenientes ya no brillan con el esplendor de antaño, y el pueblo, cada vez más empobrecido, observa con angustia cómo las oportunidades desaparecen como arena entre los dedos. En el aire, el clima es denso, conspiraciones en los pasillos del poder, voces en las calles clamando por justicia y un líder que, aunque alguna vez fue venerado, ahora enfrenta acusaciones que lo aíslan en su propio gobierno. Es 1929. En Nueva York, Wall Street colapsa y con ello se desmorona el mundo capitalista. En Argentina, este terremoto financiero sacude las bases del modelo económico. Las exportaciones se desploman, los mercados internacionales se cierran y la crisis alcanza cada rincón de la sociedad. Pero esta no es solo una historia de números y mercados. Es una época donde los secretos, las traiciones y los ideales enfrentados tejen un oscuro tapiz político. Entonces llega el 6 de septiembre de 1930, un día que cambiaría para siempre la historia del país. Los tanques avanzan por las calles, los líderes conservadores sonríen tras bambalinas y la democracia sufre su primera gran herida. El primer golpe de Estado del siglo XX da inicio a una era donde el fraude y la manipulación se convierten en moneda corriente, y donde los ideales de libertad se ven ahogados por un régimen que escribe su historia con engaños y sangre. Pero esta no es solo una historia de decadencia. Es también el comienzo de algo más grande, el surgimiento de nuevas figuras, de ideas que, aunque controvertidas, marcarían el rumbo de generaciones. A medida que el país se hunde en la llamada década infame, los hilos del poder se tensan, se rompen y se entrelazan de maneras inesperadas. ¿Quién tomará el control? ¿Qué precio pagará la nación? Y sobre todo, ¿quiénes serán los protagonistas de esta intriga que promete cambiarlo todo? Adéntrate en este capítulo donde nada es lo que parece, y las decisiones de unos pocos resuenan en la vida de millones. Bienvenidos a la década infame, el preludio a una de las transformaciones más profundas de la historia argentina. ¿Estás listo para descubrir sus secretos? Fue el 6 de septiembre de 1930 cuando el primer golpe de Estado del siglo XX marcó un antes y un después. Las conspiraciones conservadoras dieron frutos y derrocaron a Irigoyen, inaugurando lo que sería una práctica nefasta para la política argentina, los golpes militares. Los líderes del golpe. En el centro de la conspiración había dos figuras clave con visiones distintas de lo que debía ser el país. José Félix Uriburu, un militar conservador nacido en Salta en 1868, que soñaba con un sistema autoritario y corporativista, inspirado en el fascismo europeo. Para él, la democracia no era más que un lujo que Argentina no podía permitirse. Agustín P. Justo, menos autoritario, pero igualmente ambicioso. Este militar entrerriano, exministro de guerra y radical antipersonalista, proponía mantener la fachada republicana, pero con elecciones fraudulentas que garantizaran el control conservador. La caída de Irigoyen. En una madrugada tensa, las tropas de Uriburu tomaron el poder. Con promesas vacías de elecciones libres, Uriburu asumió la presidencia, pero su verdadero plan era reformar la Constitución y eliminar los partidos políticos. Mientras tanto, Justo preparaba su estrategia a largo plazo. Fundó el Partido Demócrata Nacional y forjó alianzas con conservadores, socialistas independientes y radicales antirigoyenistas para consolidar su liderazgo. Sin embargo, no todo fue tan simple. Cuando los comicios en la provincia de Buenos Aires dieron la victoria al radicalismo, Uriburu anuló las elecciones y suspendió otras en Santa Fe y Córdoba. Esta reacción autoritaria solo encendió más la llama de la resistencia. El radicalismo en resistencia. Desde el exilio, figuras como Marcelo T. de Alvear intentaron unir a los distintos sectores del radicalismo, pero las divisiones internas eran insalvables. Mientras tanto, Irigoyen, confinado en la isla Martín García, veía cómo su legado se desmoronaba. Sin embargo, la provincia de Corrientes, bastión del irigoyenismo, no se rindió. En 1931, el coronel Gregorio Pomar lideró un levantamiento armado en protesta por la represión del régimen, aunque fue rápidamente sofocado. Las elecciones de 1931 y el ascenso de Justo. La presión de los conservadores obligó a Uriburu a convocar elecciones para el 8 de noviembre de 1931. Sin embargo, estas distaban mucho de ser democráticas. Agustín P. Justo, respaldado por la recién formada Concordancia, una alianza entre conservadores, socialistas independientes y radicales antirigoyenistas, se posicionó como el candidato favorito. Mientras tanto, Marcelo T. de Alvear fue vetado por el régimen debido a su supuesta implicación en el levantamiento de Pomar. La respuesta radical fue abstenerse de participar en las elecciones,
dejando como única oposición a la alianza civil formada por Lisandro de la Torre y Nicolás Repetto. Como era de esperarse, el fraude electoral inclinó la balanza a favor de Justo, quien asumió la presidencia el 20 de febrero de 1932, marcando el inicio de lo que sería conocido como la era del fraude. Antes de entregar el mando, Uriburu le dejó un regalo, el indulto a Hipólito Yrigoyen, un acto que Justo recibió con cautela. La última batalla de Yrigoyen. Aunque ya anciano y con problemas de salud, Yrigoyen intentó recuperar el control de la UCR, pero Justo no lo permitiría. En diciembre de 1932, tras un atentado en Buenos Aires, el gobierno acusó al exmandatario de instigador y lo confinó nuevamente en la isla Martín García. Apenas unos meses después, el 3 de julio de 1933, la noticia conmocionó al país. Hipólito Yrigoyen, el primer líder de masas del siglo XX, había fallecido. Su funeral fue un evento multitudinario, con una muchedumbre silenciosa que marchó por las calles de Buenos Aires para despedirlo. Fue el final de una era, pero también el símbolo de un país arrasado por la crisis del 29, con una pobreza creciente y un modelo agroexportador que ya no podía sostenerse. El Pacto Roca-Runciman y la crisis económica. En un intento por salvar los intereses de la oligarquía terrateniente, Justo envió a Londres a su vicepresidente, Julio Argentino Roca, hijo, para negociar un acuerdo con el Reino Unido. Así nació el polémico Pacto Roca-Runciman, que garantizaba la compra de carne argentina por parte de los británicos, pero con condiciones humillantes. La carne debía ser más barata que la de otros proveedores y ser procesada en frigoríficos británicos, eliminando a Argentina del negocio de valor agregado. Además, Gran Bretaña obtuvo privilegios comerciales como la libre importación de carbón y el control del transporte público en Buenos Aires. Aunque Justo intentó mitigar el impacto de esta dependencia con medidas como la creación de la Junta Reguladora de Carnes y Granos, las críticas no tardaron en llegar. El senador Lisandro de la Torre, líder del Partido Demócrata Progresista, denunció el pacto como un acto de traición y propuso investigar a los frigoríficos extranjeros. El escándalo y la muerte de Bordaberry. En el Congreso, las denuncias de la Torre desataron un escándalo mayúsculo. Durante un acalorado debate, el senador fue agredido físicamente por el ministro de Ganadería, Luis Dujau. En medio del caos, el senador Bordaberry, aliado de la Torre, fue asesinado a tiros por un matón a sueldo. Era el 23 de julio de 1935, y la democracia argentina tocaba fondo. El asesinato de Bordaberry conmocionó al país, pero no detuvo el avance del fraude. Justo continuó su mandato, enfrentando levantamientos armados radicales y una creciente polarización política. Sin embargo, las tensiones dentro del mismo régimen comenzaron a fragmentarlo. El final del gobierno de Justo y la transición a los años 40. Con el tiempo, el gobierno de Agustín P. Justo comenzó a mostrar grietas. Las crecientes protestas sociales, los escándalos de corrupción y las divisiones internas entre los conservadores minaron su control. Pero Justo tenía un objetivo claro: garantizar la continuidad del régimen mediante su sucesor. Así, en 1937, las elecciones presidenciales se llevaron a cabo bajo el fraude más descarado de la historia argentina, asegurando la victoria de Roberto M. Ortiz. Roberto M. Ortiz, un intento frustrado de reformas. Ortiz asumió la presidencia el 20 de febrero de 1938, acompañado de su vicepresidente Ramón Castillo. Aunque llegó al poder mediante el fraude, Ortiz sorprendió al intentar desmantelar las prácticas corruptas. Intervino en la provincia de Buenos Aires y bloqueó la asunción de Alberto Barceló, un caudillo conservador, como gobernador. Sin embargo, Ortiz enfrentó un enemigo más implacable: la diabetes. La enfermedad lo dejó completamente ciego en 1940, obligándolo a delegar el poder en Castillo, quien representaba el ala más conservadora y autoritaria del régimen. Castillo, la Segunda Guerra Mundial y la industria argentina. Cuando Castillo tomó el control, el mundo estaba en llamas debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto trajo un cambio inesperado en la economía argentina. Europa, concentrada en la producción de armamento, demandaba productos primarios en cantidades masivas. La industria nacional comenzó a crecer aceleradamente, alimentada por la sustitución de importaciones. Sin embargo, con este auge también surgió un nuevo desafío: el fortalecimiento de la clase obrera y su capacidad de organización. Para enfrentar la transformación económica, Castillo nombró como ministro de Hacienda a Federico Pinedo, quien presentó un ambicioso plan de reactivación económica. Este plan incluía fomentar las exportaciones, desarrollar la industria nacional y construir viviendas para los trabajadores.
Sin embargo, las sospechas de corrupción, especialmente en torno a la compra de los ferrocarriles británicos, frustraron muchas de estas iniciativas. La aparición de Juan Domingo Perón. En medio de este escenario, un joven coronel llamado Juan Domingo Perón regresó a Argentina tras un periodo como agregado militar en la Italia fascista de Mussolini. Perón, impresionado por el poder de movilización de los trabajadores en Europa, comenzó a concebir una visión en la que la justicia social y el desarrollo industrial eran claves para el futuro del país. Su creciente influencia dentro de las Fuerzas Armadas lo posicionó como uno de los líderes nacionalistas más destacados. El golpe de 1943, el fin de la década infame. El régimen conservador, cada vez más aislado, decidió postular a Robustiano Patrón Costa como candidato presidencial, un terrateniente ultraconservador. Esta decisión provocó el rechazo de los sectores nacionalistas del ejército, que comenzaron a conspirar en secreto. Este grupo, conocido como el GOU, Grupo de Oficiales Unidos, contaba con Perón como uno de sus principales ideólogos. El 4 de junio de 1943, un golpe militar derrocó a Castillo, marcando el fin de la década infame. El nuevo gobierno, liderado por el general Pedro Pablo Ramírez, se propuso abordar tres objetivos principales: mantener la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, reducir la influencia extranjera en la economía y mejorar las condiciones de la clase trabajadora para evitar su radicalización. El legado de la década infame. La década de 1930 fue un periodo de retroceso político marcado por el desprecio a la voluntad popular, pero también fue el nacimiento de una industria nacional y una nueva clase obrera que transformaría el paisaje social del país. Estos trabajadores, organizados y conscientes de su poder, se convirtieron en los protagonistas de una nueva etapa en la historia argentina, liderada por figuras emergentes como Juan Domingo Perón. La década infame termina como empezó, con conspiraciones, golpes de Estado y un pueblo que observa desde las sombras, esperando su momento. En 1943, el régimen conservador se desploma bajo el peso de sus propias contradicciones, dejando un vacío de poder que los militares nacionalistas no dudan en llenar. Pero esta vez, algo diferente está en el aire. Entre los uniformes y las botas de los nuevos líderes emerge una figura que no pasará desapercibida: Juan Domingo Perón. Mientras el país intenta levantarse de las ruinas políticas y económicas de una década plagada de fraudes, asesinatos y traiciones, la sociedad argentina comienza a cambiar. La clase obrera, ahora más numerosa y organizada, no está dispuesta a volver a ser un actor secundario. En los márgenes del poder, se siente una fuerza imparable que pronto encontrará un líder capaz de canalizar su energía y sus demandas. El escenario está listo. Los ecos de la Segunda Guerra Mundial resuenan en cada rincón del mundo, y en Argentina, la neutralidad política se convierte en una espada de doble filo. Los viejos terratenientes, acostumbrados a gobernar sin oposición, sienten como su influencia se desvanece, y en medio de este caos, una nueva esperanza comienza a brillar, pero no sin controversias ni enemigos. En el próximo capítulo, exploraremos el surgimiento de uno de los movimientos más trascendentales de la historia argentina, el peronismo. Cómo un joven coronel logró transformar un país dividido en una nación movilizada por la justicia social. ¿Qué secretos, alianzas y estrategias se tejieron para convertirlo en el nuevo líder de masas del siglo XX? Prepárate para adentrarte en una era de profundas transformaciones, pasiones desbordadas y desafíos monumentales. Porque lo que está por venir no es solo historia, es el comienzo de una revolución.